Quisiera comenzar señalando que este trabajo surge de mi experiencia en contacto con músicos e instrumentistas, especialmente ligados a procesos de formación profesional universitaria. No cabe duda que estamos en un tiempo pujante para la música del continente. Hay muchos profesionales haciendo trabajos muy serios y valiosos que han permitido que paulatinamente contemos con una mayor variedad epistémica. Investigadores que han hecho visibles acervos culturales valiosos y que han contribuido a que hoy tengamos una mayor pluralidad estética y una mejor comprensión de lo que caracteriza las prácticas musicales del continente. Adicionalmente, hay un interés global por muchos de estos mundos sonoros. Tomando eso como punto de partida, quisiera señalar la importancia de la mediación pedagógica, para intentar posicionarla como un asunto relevante y políticamente crucial para la transformación de la vida musical del continente. Trataré de mostrar las bondades de poner en primer plano aquella relación que se da particularmente entre un maestro y el aprendiz de un instrumento, puesto que esa relación es fundamental en la formación de los intérpretes, de aquellas personas que el sistema tradicional llama genéricamente los instrumentistas. Como han señalado varios autores, la relación docente-estudiante es determinante. Configura lo que en buena medida serán los vínculos que va a establecer con la música, cómo se va a representar el oficio, cómo va a construir la relación con los otros colegas y con el medio en que se va a desenvolver. Esta relación ha sido protegida y privilegiada, creo que por buenas razones, como necesaria y fundamental a la hora de pensar los desarrollos musicales de los aprendices. Pienso que en la medida en que reconozcamos su relevancia política y en el contexto de las preguntas por las músicas populares latinoamericanas como un asunto crucial, como intentaré mostrarlo en adelante, podremos potenciar las músicas del continente en una escala mucho más grande y quizás más profunda y relevante. Trataré de mostrar que la relación entre investigación etnomusicológica y educación musical es fundamental para lograr los cambios por los que desde ambas orillas tantos colegas vienen trabajando desde hace varias décadas. Quiero señalar que en la relación docente-estudiante, en esa delicada mediación humana, técnica y conceptual que se cocina allí, hay elementos que me permiten sospechar que muchos de los cuestionados asuntos ideológicos de las prácticas hegemónicas ligados a la colonialidad, a la hegemonía de ciertos repertorios, a las relaciones de poder patriarcales, se mantienen incólumes y se siguen reproduciendo, aunque las músicas de referencia hayan cambiado, aunque el discurso nuevo hable de pluralidad epistémica, aunque se considere de avanzada el proyecto musical que incluye legados musicales populares y tradicionales. Hay un modelo de maestro que, pese a los esfuerzos de construccionistas de las investigaciones de las ciencias sociales y la etnomusicología, mantiene, vestido con los ropajes de la inclusión, la apertura y la presunta pluralidad estética, los imaginarios más problemáticos, conservadores y alienantes que la tradición hegemónica durante siglos nos ha presentado como naturales. ¿Por qué esto puede ser importante para el destino de las músicas populares latinoamericanas? Son varias las razones. Vivimos en un ecosistema en donde las interacciones entre las diferentes músicas es abierta, donde los músicos van de unas prácticas a otras, donde hay una polinización cruzada de recursos sonoros, estéticos y técnicos. En un mundo así, muchos intérpretes que han sido formados en la tradición musical hegemónica cultivan las músicas populares y tradicionales, llevando muchos de los imaginarios aprendidos e incorporados inconscientemente en su práctica hacia esos nuevos universos sonoros. Es más, incluso si esa formación no ha sido la dominante, todos, en mayor o menor medida, hemos interiorizado su lógica, su concepción de la excelencia musical, sus metodologías de trabajo, su retórica del talento, el éxito o el esfuerzo.
Cambiando el ropaje de la sonoridad y quizás un poco más abiertos a las nuevas músicas y a nuevas estéticas, se van colando algunas prácticas y metodologías de trabajo que descansan en algunas muy problemáticas concepciones de mundo que provienen de esa tradición. Adicionalmente, es indudable que todos, en mayor o menor medida, compartimos creencias muy arraigadas sobre cómo debe asumirse el trabajo instrumental y hemos incorporado, tal vez de manera muy poco reflexiva, el sistema moral que sostiene sus prácticas pedagógicas. Así que podemos comenzar caracterizando al menos en sus trazos gruesos lo que eso significa. Un primer rasgo es que esa forma de práctica se sostiene sobre la creencia de que el mundo es un lugar hostil, un terreno de luchas, de competencia incesante donde solo los mejores, los que más se esfuerzan y acatan los designios de la tradición, alcanzan los frutos del árbol del conocimiento interpretativo y la destreza técnica excepcional. La forma de actuar de un maestro situada en esa lógica está perfectamente acoplada con la lógica del patriarca que se ve en el deber y la obligación moral de ejercer su autoridad. Una autoridad, por supuesto, incuestionable, justificada por su alto dominio del instrumento, y que en consecuencia fija las pautas, señala la ruta de aprendizaje, decide los repertorios, los tiempos, los énfasis, se reserva el derecho de veto para quien no considere lo suficientemente capaz y hace alarde de conocer el camino para alcanzar el éxito, entendido en ese contexto como los secretos para ser un músico competente y eficaz. Eficaz. La eficacia es un elemento muy valorado por el maestro orientado por esta lógica, porque no suele estar enfocado en un conocimiento integral, es decir, donde las competencias de interpretar, arreglar, componer, improvisar, conocer el contexto social de las músicas es relevante. Se sacrifican en favor de un obsesivo interés por el dominio del instrumento, considerado la piedra filosofal y el objetivo último de la formación. La pedagogía instrumental, según ese modelo, está muy vinculada a una visión jerárquica del mundo, y hay que decirlo, a una visión tremendamente excluyente. Se justifica e incluso se considera moralmente justo que solamente algunos pocos elegidos sean considerados suficientemente capaces para lograr los anhelados estándares de excelencia. En razón a esta jerarquía, reconocida y justificada como deseable, natural y moralmente justa, se puede justificar una actitud hostil, irónica o descalificadora de aquello que no se adapte a lo considerado por el maestro o su acudiente institucional adecuado, esperable o previsible. Con frecuencia, ese edificio de creencias descansa en la idealización de unos lugares sociales y de desempeño profesional considerados como el epítome de la excelencia. Sus maestros, que en un momento imaginaron para sí esos ideales y se formaron para perseguirlos, los proyectan en sus estudiantes sin previo análisis, y con frecuencia sin considerar como legítimos otros modos de realización personal y profesional propuestos por ellos. Esos lugares suelen ser valorados como menores, mediocres, o como meros premios de consolación frente a la realidad de no haber alcanzado el Himalaya estético, previsto de antemano como deseable. Aunque no lo suelen defender públicamente frente a otros colegas, su énfasis es preferentemente el instrumento, principio y fin del desempeño musical. Suelen recomendar que toquen por horas, por muchas horas, que abandonen las distracciones, entre las que se incluyen aspectos centrales de la vida personal y afectiva. No pierda tiempo dándole vueltas a lo teórico, no se desgaste con asuntos de historia o contexto, ambas vistas con distancia y con condescendencia. Muy relevante, por supuesto, es que no le quite tiempo a la práctica instrumental abandonándose a otras artes, ni que pierda el tiempo en temas filosóficos o políticos. Este escenario tan problemático puede estarse colando subrepticiamente en todos los esquemas de formación, aunque se trate de músicas tradicionales y populares, puesto que descansa en la influencia de ese
puesto que la escala de la influencia de ese modelo es tan grande, su presencia tan permanente y su crítica tan poco visible, que bien vale que estemos atentos. El precio de no hacerlo quizás sea desdibujar el potencial disruptivo y subversivo que la inclusión de las músicas populares debiera representar para agitar todo el sistema educativo y sus valores dominantes. Puede ser que apenas estemos cambiando las sonoridades, los instrumentos, los recursos técnicos, las células rítmicas, las estéticas, pero se nos esté colando ese modelo por vía de la formación instrumental, aún sin quererlo y aún sin advertirlo. Yo vislumbro dos caminos para paliar esa dificultad y para mantener a raya esa amenaza. Un primer antídoto no puede ser otro que tratar cualquier práctica musical no solo como un contenido sonoro lleno de belleza y posibilidades expresivas y estéticas, sino como un universo lleno de visiones alternativas de mundo, de los que necesitamos aprender, con el mismo rigor, esfuerzo y pasión con que asimilamos sus recursos melódicos, sus recursos rítmicos, texturales y sus poéticas. Las filosofías de vida que suelen estar en la base de esos universos sonoros no son meros accesorios o materiales para juegos anecdóticos, sino el fundamento, la sabiduría y la fuerza que amerita su estudio y su conocimiento. Como nos ha enseñado la investigación musical interdisciplinar, la música no está compuesta solo de música. La música no solo es sonido. Si como Merriam nos enseñó, la música es sonido, es concepto y es comportamiento, el monocultivo instrumental apenas puede reflejar los aspectos más interesantes y valiosos de una música. Una sólida formación instrumental es una condición necesaria, pero nunca suficiente. Es muy diferente el abordaje de un proceso de formación musical si se es consciente que la autoridad de un discurso musical no proviene de las horas invertidas practicando con el instrumento, sino que la integración de esas horas de dedicación inteligente y sensible a la música, con la conciencia de que lo que está en juego es una filosofía de vida, una serie de recursos para entender el mundo, y que por tanto su estudio es un proyecto vital y político, es muy diferente. Es muy diferente el abordaje de un proceso de formación musical cuando no se carga el peso en el estudio del objeto sonoro, llamado clarinete, marimba, tuba o charango, y se comprende que el instrumento es el cuerpo de una persona que es un músico, un artista, un ciudadano y un miembro de la comunidad global. Un ser humano que le insufla de vida a ese objeto con su comprensión del mundo. Creo que le hacemos un flaco favor a una generación de músicos jóvenes y apasionados cuando les ofrecemos visiones tan pequeñas de lo que está en juego en la formación musical. Creo que en buena medida las músicas tradicionales enseñan de esa vitalidad, esa belleza, de la dedicada singularidad que he querido ejemplificar con las fotos que están viendo en esta presentación, tomadas por mi querido amigo Edgar Puentes. Cada música, como cada una de esas imágenes, como cada animal y ser precioso que ejemplifica esas imágenes, hace parte de un ecosistema complejo e interrelacionado. Esa visión poética y esa conciencia ecológica debiéramos tenerla siempre como una bandera. Un estudiante debería ser ayudado, acompañado a la búsqueda de su proyecto de vida. Y debe ser acompañado con afecto, con respeto y consideración. Creo que la pedagogía del futuro va a tener que pensar cómo organizar currículos y trayectos de formación que favorezcan la individualidad. Y no simplemente la actitud que pudiéramos llamar fordista, de sacar músicos en serie. Quizás debamos ir pensando desde ya que hay que abandonar modelos que se concibieron para que todos toquen lo mismo, para que todos tengan los mismos ideales, para que todos se planteen como techo las mismas metas, para que referencien los mismos repertorios, para que reconozcan los mismos recursos culturales y para que ignoren la mayoría de los otros. Si se mantiene el mismo esquema autoritario, el mismo esquema de dominio que describimos al principio, no vamos a tener oportunidad de un cambio en nuestro continente. Porque
no se trata simplemente de que suene música de raíz tolteca, aymara, afrocolombiana, del litoral o del Caribe. Se trata de si la pluralidad sonora, con la profundidad de su sabiduría sobre la relación con los territorios, nos ayuda a cambiar la mente, a sanar nuestros corazones y a salvar la vida del planeta. Sí, es probable que lo que voy a decir a continuación suene raro, pero quizás no debemos soslayar la reflexión tan urgente sobre si la música sirve para algún tipo de transformación social. Hoy se habla de ello. Las políticas públicas están orientadas hacia la idea de que las artes producen efectos sociales que pueden ayudarnos eventualmente a construir sociedades más justas, más felices y realizadas. Que detrás de la música hay la posibilidad de construir capacidades humanas profundas. Aunque hay mucho oportunismo politiquero en muchas de las respuestas que hemos dado, y aunque muchos proyectos de política social se apalancan desde ahí para justificar modelos conservadores y elitistas de política cultural, creo que la pregunta es importante. Y de un modo u otro, todos los que estamos en este encuentro nos la planteamos. ¿Sirve lo que hacemos para un cambio? Mi preocupación es que quizá desde fuera se idealizan mucho los efectos de la música y de la educación musical. Desde dentro, es claro que necesitamos trabajar de una manera profunda en las relaciones y mediaciones que se dan en la puesta en escena social de la música, en sus juegos de poder, en todo lo ideológico que se agazapa en la formación musical y que quizás, por su misma dinámica o por los énfasis que ponemos en ella, hace difícil erradicar el tufillo autoritario que durante siglos ha caracterizado su ejercicio. Creo que es claro que cuando la música se piensa como un fin en sí misma, cuando entra en ese vaivén, en ese loco carrusel de la supuesta excelencia, en pos de ideales artísticos mistificados, no puede destilar sus perfumes, no puede servirnos para trabajar de manera profunda en la construcción, no solo de ejecutantes que sean maravillosos porque exhiben destrezas fuera de lo común, sino de gentes más sensibles, expresivas, sofisticadas, complejas, autónomas, con sensibilidad comunitaria, espirituales y solidarias con los demás y con la vida. Si pensamos un mundo que se está destruyendo, y conste que en modo alguno es una exageración o una licencia retórica, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. No podemos seguir educando de la misma manera. Necesitamos músicos, investigadores y gestores culturales para la sociedad de hoy. Y la sociedad de hoy es una sociedad en crisis. ¿Cómo trabajar eso? Atendiéndome al mundo de la formación del instrumentista que puse como centro de esta conversación, pienso que debemos aprender a sacar provecho de la propia naturaleza del encuentro con el instrumento, que entre muchas otras cosas es el encuentro con un dispositivo revelador de asuntos fundamentales del alma del iniciado. Con una adecuada compañía uno pudiera llegar a pensar que el aprendizaje de un instrumento es una ocasión para una búsqueda espiritual, como el tiro con arco para el budismo zen. Y observen que no digo búsqueda religiosa, sino espiritual. Pienso que América Latina debería presentar al mundo no solamente unas sonoridades de por sí preciosas y evidentemente enriquecedores del ecosistema sonoro del mundo, tanto por sus ritmos, por las formas de socialidad que las sostienen, por la corporalidad que ellas ponen en escena, por los conceptos y comportamientos que les dan sentido y los vuelven joyas preciosas de la diversidad estética del mundo, o por las identidades sociales que representan. Aunque eso ya es un campo poderosamente interesante y prometedor, siento que no es suficiente. Creo que si fuéramos capaces de trabajar sobre pedagogías y lógicas de relacionamiento humano y con el ecosistema que se presentan como alternativas al pensamiento único y a la lógica depredadora, y si nos dedicáramos a conceptualizar las pedagogías del cuidado, de la hospitalidad, de la alegría vital, del contacto, pedagogías de la ternura, de la magia y el misterio que rodea el milagro de la vida, honraremos lo que las mismas músicas expresan en su fina diversidad. Mientras unas músicas siguen jugando a las pedagogías de la exclusión, en la idea del talento, y se siguen basando en el supuesto de que muy pocos han de alcanzar los altos frutos del árbol del conocimiento,
Yo creo sinceramente que podemos, a través de la música, ofrecer pedagogías y filosofías de vida basadas en la práctica musical para interiorizar esas ideas de hospitalidad. Esas ideas de que existen músicas que nos habilitan para el encuentro con el otro, que nos ayudan al conocimiento del microcosmos en el que estamos. Músicas que nos sirven de vehículo para adentrarnos en los secretos de la naturaleza, para explorar los sentimientos profundos que nos provoca la vida vivida cotidianamente. Músicas para celebrar el éxtasis del encuentro colectivo, músicas para contemplar, músicas para celebrar el gozo del cuerpo, su exuberancia y su erotismo. Debemos aprender a recoger eso que muchas músicas tienen, no como un mero inventario musicológico, sino como una ocasión para la imaginación poética. Si la música está llamada a cumplir un rol de transformación social, si educamos a nuestros hijos en lo musical con la esperanza de que sea elemento para la integración, para la estabilidad emocional, con la esperanza de educar personas más equilibradas, más justas, más sensibles al cuidado del mundo y de los otros, no podemos seguir pensando que se trata solamente de incluir prácticas sonoras en los currículos. Estoy convencido que debemos emprender la búsqueda de unas gramáticas pedagógicas distintas. Si no nos permitimos el sueño de transformar la mediación humana que se da entre estudiante y profesor, entre estudiante y sus compañeros, entre la institucionalidad educativa o cultural y la ciudadanía, no importa qué música hagamos. Podemos ser totalitarios excluyentes con cumbias o con sinfonías. Podemos servir al poder a ritmo de cualquier música. Creo que es un buen momento para situar la música como un elemento facilitador de la relación con el mundo, con los humanos y con los no humanos, con las fuerzas de la naturaleza, con las historias del territorio y sus complejas mitologías, con el cosmos y con el planeta como entidad viva. He querido traer esta discusión porque pienso que si alguien se siente al menos mínimamente convocado, podemos juntar fuerzas. En todo el continente hay grupos de maestros y de investigadores con la voluntad expresa de trabajar en busca de pedagogías más sanas y de desarrollar capacidades colectivas para salir adelante en estos momentos tan difíciles. Creo que estamos llamados a este esfuerzo y que gente que ha buscado antes que nosotros y que quizá nos conocemos puede ayudarnos y darnos la oportunidad de acercarnos a la riqueza de sus búsquedas y a la profundidad de sus apuestas. Muchas gracias.